Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Desde que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos, periodistas, politólogos, psiquiatras, psicólogos, artistas han estado tratando de explicar primero su triunfo electoral y segundo, tratar de entender su comportamiento, sus motivaciones, su propensión a buscarse pleitos con todo el mundo. Trump, todo el mundo habla de él y lo analiza desde diferentes ángulos. Aquí lo analizamos de un ángulo diferente. Lo vamos a analizar desde el ángulo de la literatura, de los libros. Donald Trump dice que ha escrito más de 10 libros, o al menos digamos que hay más de 10 libros que llevan su nombre como si hubiera sido el autor. Pero esa pasión por la escritura, esa capacidad de él de escribir tantos libros, no va en paralelo a la de la lectura. Él escribe mucho, pero lee poco. Él mismo ha dicho abiertamente que él simplemente no tiene tiempo ni paciencia para leer, que lo suyo es la televisión y, por supuesto, Twitter. Cuando en alguna entrevista le preguntan por su libro favorito o por alguna recomendación de lectura, termina él siempre recomendando uno de sus propios libros o el de algún aliado que respalda sus políticas. Incluso cuando cita la Biblia, parece que no está muy seguro de lo que está hablando. I'm wondering what one or two of your most favorite Bible verses are. The Bible means a lot to me, but I don't want to get into specifics. Pero a pesar de que Trump no le da mucha importancia a la lectura, hay muchos libros muy recientes, libros más viejos, libros escritos por Trump y libros escritos sobre Trump que nos ayudan a entender a este importante personaje, una persona cuyas decisiones nos pueden llegar a afectar a todos, en todas partes. Y de eso es precisamente lo que voy a hablar con mi invitado de hoy. Se llama Carlos Losada y es el crítico de libros de no ficción del periódico Washington Post. Las reseñas de los domingos de Carlos Losada se han convertido en lectura obligatoria para la clase política de Estados Unidos y más allá. Internacionalmente también ha habido mucho interés, mucho apetito por las opiniones de Losada. En los últimos 2 años, Losada ha leído más de 200 libros, incluyendo 8 de los libros escritos por Donald Trump, y ha escrito más de 100 reseñas literarias significativas. Todos estos libros le han dado una perspectiva única para entender a Donald Trump y el fenómeno que él simboliza. Hoy tengo aquí en el estudio a Carlos Losada, que nos va a explicar a Donald Trump desde la literatura. Esta es mi conversación con él. Bienvenido al programa. Gracias, Moisés. Tú que has leído casi todos los libros que ha escrito Donald Trump o que se han escrito sobre Donald Trump, ¿cómo lo describirías como ser humano? ¿Qué palabras usarías? Es una persona muy insegura, es mentiroso, es un bully, como diríamos en inglés, es un matón. I don't know what I said. I don't remember. Y es un misógino, trata muy mal a las mujeres y tiene muy pocas cosas buenas que decir sobre las mujeres. Tú tienes una manera muy interesante de trazar la evolución de los libros sobre Donald Trump. Cuéntanos. Sí. Cuando Donald Trump recién se lanzó a la presidencia en el 2015, empezamos a leer libros sobre él. Queríamos entender quién era este candidato. Entonces, libros como Art of the Deal, El arte del trato, que es su libro principal, se volvió muy importante y la gente lo utilizó para entender a esta persona. Después, cuando empezó a ganar las elecciones primarias en varios estados, la gente quería saber quién lo está apoyando. Entonces comenzamos a leer libros como Hillbilly Elegy, como White Trash, que es basura blanca, libros que trataban de entender al público que apoyaba a Donald Trump. Después Trump ganó contra todas las encuestas y los pronósticos, y en el susto la gente empezó a leer libros llamados distopias, que son libros sobre un futuro indeseable, un futuro oscuro, y libros famosos como George Orwell, 1984, y una vez que ya empezó a gobernar Donald Trump, y ya no había que imaginarse qué iba a hacer, podíamos ver lo que estaba haciendo, surgieron muchos libros de la resistencia, libros
que tratan de explicarnos cómo puede uno luchar contra Donald Trump. De esos libros, ¿cuál fue el que más te impactó? Uno de los que más me gustó a mí de esos era de Timothy Snyder, que es un historiador de Yale University, que se llama On Tyranny, sobre la tiranía, que un poco explica los paralelos entre el periodo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial en Alemania y el periodo actual. Son 20 lecciones de cómo uno puede ver que el sistema político está produciendo un tirano. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace? ¿Cuáles son las condiciones que hace que un país, que una sociedad esté más dispuesta a confiar su futuro en un tirano? Una cosa que tienen en común estas situaciones, tanto en la ficción como en la no ficción, suelen ser crisis económicas. Cuando hay mucha inseguridad económica, la gente busca cierto refugio en un líder que promete salvarnos a todos. Cuando las instituciones políticas tienen poca legitimidad, cuando la gente no confía ya en sus gobiernos. Y parte de las lecciones que estos libros ofrecen es que uno piensa en Estados Unidos esto no puede suceder, hay una gran tradición democrática aquí, pero estas cosas pasan de una manera incremental, poquito a poco, y de pronto te despiertas y ves que estás viviendo en un país un poco distinto. Otro libro que fue publicado hace mucho tiempo y que tú has reseñado y has mencionado es el libro de Alexis de Tocqueville, un francés. De hecho, escribiste en el periódico que todo ciudadano de Estados Unidos debe leer ese libro. Se llama La democracia en América. ¿Qué dice ese libro que te pareció tan importante? ¿Por qué? Algo que me pareció a mí muy interesante de ese libro era que él describió el periodo electoral en Estados Unidos como un momento casi de locura, de efervescencia. Y estamos hablando de 1835. Exacto. Y él dijo que cada 4 años, cuando los americanos votan, se enloquecen. Cada 4 años no pueden hablar de otra cosa, están peleándose sobre sobre un candidato o el otro, o qué representa el país, pero que felizmente, cuando termina, que todos se calman y todos miran y dicen, caramba, qué raro que pudimos estar así, ¿no? Pero ahora lo que vemos es que después de esta elección, que parecía como eso, la elección de 2016 fue un momento casi enloquecido en este país, pero después del 9 de noviembre, nada se ha calmado. Casi todo, diría que todo sigue peor. Tanto que hay un debate en estos momentos en Estados Unidos acerca de la salud mental del presidente Donald Trump. Y tú escribiste una reseña sobre libros, una cantidad, varios libros que son sobre el tema, inclusive libros escritos por prominentes psiquiatras. Sí. ¿Está loco Donald Trump? Yo no soy psiquiatra, pero diría que Donald Trump no es un presidente normal. Donald Trump tiene ciertas condiciones que, según estos psiquiatras, son consistentes con el narcisismo, que es muy inestable, muy impredecible. He's fired. He's fired. Hay una norma en la profesión psiquiátrica en Estados Unidos que dice que uno no puede dar esta clase de opinión sin haber examinado personalmente a un paciente. Pero justamente se sienten tan asustados por las posibilidades de la presidencia de Donald Trump que un grupo de psiquiatras respetados están escribiendo libros, están alertando al público que Donald Trump posiblemente tiene problemas mentales y psiquiátricos. Y es un libro que recién está saliendo y está causando ya bastante discusión y controversia. Yo escribí sobre este libro para el Washington Post y recibí muchos mensajes y muchos emails y muchos mensajes en Twitter diciéndome que ¿cómo puedes decir esto? O al contrario, diciendo que alguien tenía que decir esto. Y ya, felizmente. Otra área muy polémica del presidente Trump es su relación con la verdad, con los hechos. Tú has descrito que leyendo todos los libros, inclusive los libros que él ha escrito, él aparece como un mentiroso, como alguien que no respeta mucho la verdad.
Eso coincide con esta explosión de noticias falsas, lo que se llama fake news en el mundo. Háblanos un poquito de esa relación entre la dificultad que tiene Trump con los hechos que no le convienen y la explosión de noticias falsificadas. Fake news, noticias falsas, empezó como una descripción de noticias que eran de verdad creadas totalmente falsas para tratar de influenciar la opinión política. Pero Trump ha cambiado la definición de fake news. Para Trump ahora, fake news es cualquier noticia que no le conviene, cualquier noticia que no lo apoya. I'm not going to give you a question. You are fake news. Go ahead. Ahora, en sus libros queda muy claro que a él no le importa poner noticias en circulación que son falsas. Él exagera constantemente sobre su riqueza, sobre sus proyectos económicos, e incluso trata de engañar a gente que trabaja con él. Una anécdota que siempre me encanta de uno de sus libros, él menciona que estaba atrasado en un proyecto de construcción y el directorio del banco o alguien iban a venir para ver cómo estaba este proyecto. Entonces contrató a unos camiones y unos tipos que llenaran el terreno con camiones y con trabajadores y que simplemente empiecen a cavar huecos, así de simple, para que parezca que había trabajo ya avanzado. Y no se avergüenza de eso, al contrario, se jacta de hacer cosas así. Otra de las áreas muy conflictivas del presidente Trump es su relación con los medios de comunicación, con los principales medios de comunicación. Y tú eres un prominente periodista del Washington Post, que es uno de los periódicos, junto con New York Times y otros, a quien Trump ataca constantemente. Tus colegas y tú están todos los días recibiendo ataques e insultos de parte del presidente Trump. ¿Cómo se vive eso en la sala de redacción del Washington Post? Nuestro editor, Marty Baron, el editor ejecutivo del Washington Post, siempre dice, no estamos luchando con el presidente, estamos trabajando. We're not at war, we're at work, así lo dice en inglés. Pero sin duda se siente mucha presión en los medios de comunicación, tanto el mío como en otros, porque con cualquier pequeño error, por ejemplo, la gente, no solo el presidente, sino toda la gente que lo apoya, se lanza contra uno y trata de decir que entonces todo el reportaje es falso. Ahora, Trump, esta guerra supuesta con la prensa, es muy interesante su caso porque Trump es una creación de la prensa y a la vez que está criticando al Washington Post o al New York Times, está en el teléfono hablando constantemente con reporteros muy importantes de esas dos instituciones. Entonces, Trump tiene una relación conflictiva, pero muy íntima con los medios de comunicación. En una época en que los periódicos están pasando mucho trabajo para sobrevivir económicamente y muchos han pronosticado el desastre, el final de los periódicos tal como los hemos conocido, el Washington Post ha sido comprado por Jeff Bezos, el dueño de Amazon. ¿Cómo ha cambiado el periódico desde que el señor Bezos es el dueño? El señor Bezos ha invertido mucho en el periódico, entonces eso nos ha dado muchos recursos para poder hacer la cobertura necesaria en este momento tan complicado para la política estadounidense. Lo bueno de este dueño en particular es que invierte en el periódico, cree en el periódico, pero no se mete en decisiones editoriales. Tu comienzo como el crítico literario más importante del periódico coincide con una oleada anti-inmigrante, anti-hispano de Donald Trump. Donald Trump ha denunciado la inmigración, ha denunciado a los hispanos, y aquí que el Washington Post tiene como su crítico literario a un inmigrante latino. ¿Esa dualidad o esa circunstancia ha aparecido en tu ejercicio profesional? Yo creo que ser no solo periodista, sino inmigrante a este país y hace poco ciudadano de este país,
me da una perspectiva interesante para tratar de analizar el fenómeno de Trump. Cuando lanzó su campaña, el primer día, fue cuando él dijo que los inmigrantes mexicanos ¿no? son flojos, son violadores. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Y eso, interesante, eso lo sacó él en parte de un libro que había estado leyendo en ese momento, de una escritora conservadora que se llama Ann Coulter, que escribió un libro, Adiós América, sobre cómo los inmigrantes, como gente como nosotros, está destruyendo este país. Y él lo acababa de leer, había estado hablando en Twitter sobre este libro unas pocas semanas antes. Entonces creo que estaba en su cabeza. Trump estaba pensando sobre eso y cuando vio que el público reaccionó de una manera favorable, su público, se volvió una parte más importante de su campaña. No sé si él tenía la intención siempre de lanzarse con eso. Los estudios demuestran que no hay una mayor incidencia de crimen entre la población migrante y la población nacida en este país. Al contrario, contribuyen muchísimo a la economía nacional. Pero en este periodo de incertidumbre económica es muy importante para Trump poder acusar a alguien. Son los inmigrantes, o son los musulmanes, o son distintos grupos que permiten tener un chivo expiatorio. Carlos Lozada, el crítico literario de no ficción del Washington Post, que ha adquirido una enorme influencia en la conversación nacional a través de sus columnas, de sus reseñas, todos los domingos, a página completa, en el Washington Post, que definen y generan muchísima opinión y muchísima conversación. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Moisés.